¿Qué tal? Buenas noches, me presento, soy Eric Mesa y voy a seguir conforme al protocolo de investigación. Pasemos con los marcos teóricos y jurídicos. Empecemos con el teórico. La base teórica o conceptual se sustenta en el presente estudio sobre sobre el impacto, de las eh, acciones de inconstitucionalidad en los derechos humanos. Nosotros mencionamos varios conceptos, pero los cuales les voy a decir los más relevantes para entender esta investigación. El primero de ellos sería la acción, ya que es fundamental para la comprensión de esta investigación, con lo cual partiremos que es un poder jurídico que todas las personas tienen ante el derecho de acudir ante las instituciones jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión. Otro concepto muy importante es la supremacía constitucional. Debemos definirla como un principio básico de todo sistema jurídico. Existe una jerarquía normativa indispensable y el fundamento de la validez de todo ordenamiento se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional y México no se queda atrás, ya que la Constitución es la norma fundamental en la ley suprema, la que señala las atribuciones y las limitaciones, a la federación y a los estados. Este principio está muy arraigado a la investigación, ya que denota que una ley o un código o un reglamento no puede superar a la Carta Magna en este caso, ¿vale? Si no, entraría una acción de inconstitucionalidad, como pasó en este caso concreto. Otro término importante para la investigación es la libertad deambulatoria. Y este concepto va muy de la mano del artículo 16 constitucional, ya que ningún individuo puede ser detenido o retenido excepto en casos en los que la ley lo exprese de forma muy oficial. Esto quiere decir cuando hay una investigación o cuando hay una denuncia previa. ¿A qué se refiere esto de la libertad de ambulatoria? Es como el caso concreto. Un policía no te puede revisar por su capricho. Tiene que haber una denuncia previa o este, un, un acto reclamado, por así decirlo. Este, es importante decir que este concepto es importante en la investigación. Por último, el último concepto que es importante aquí mencionar es la detención ilícita. Ya lo mencionamos antes. Es una medida de seguridad que conlleva la privación temporal de la libertad ambulatoria, como lo mencioné anteriormente, por indicaciones de una autoridad calificada. Pasemos rápidamente a las bases jurídicas de los derechos humanos. Eh, las bases jurídicas son las siguientes. Una de las más importantes y conocidas, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual fue el primer documento legal en proteger los derechos humanos en general. Se acepta que es el fundamento de las normas internacionales en cuestión de los derechos humanos. Y por otro lado tenemos a la Constitución mexicana, la cual rescata los derechos a los individuos. Bueno, no rescata, interpone derechos de los individuos y las vías las vías para hacerlos efectivos. Pasemos de lleno a las bases jurídicas de las acciones de inconstitucionalidad. Pero primero me gustaría mencionar qué es una acción de inconstitucionalidad. Se puede mencionar que es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales de cual México sea parte. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero por otro lado también en del artículo 59 al 70 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después de la explicación de las bases teóricas, tanto jurídicas, pasemos al marco metodológico. Aquí entramos en una cuestión de por qué hay acciones de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos. Nosotros encontramos la respuesta a esta incógnita y lo relacionamos a que las acciones de inconstitucionalidad se presentan para evitar que en las leyes afecten a los derechos humanos reconocidos en nuestra norma suprema. En caso de que alguna de las normas los vulnere, el máximo tribunal, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrará
y dejará sin validez esa ley en concreto. Porque como ya mencionamos, no puede haber una ley, un decreto, un código que rebase la autoridad de la Carta Magna. Este tipo de acciones, que son lo que pasó en el caso concreto, son originadas por falta de conocimiento por la parte violentada, ya que desconocen los procedimientos adecuados para una revisión, asimismo por parte de las autoridades, ya que existe intimidación para fundamentar el hecho de una revisión cotidiana o de rutina, como lo llaman ellos. Nosotros utilizamos usamos 3 métodos para esta investigación, la cual es el método lógico-deductivo, método deductivo directo y el método hipotético-deductivo, ya que nosotros creímos que eran los más adecuados para esta investigación en concreto. Bueno, entramos en la etapa final de este video, más sin embargo no nos gustaría irnos sin dar una conclusión del tema. Una conclusión a la que llegamos es que las acciones de inconstitucionalidad son bastante útiles, tanto en materia electoral como en materia de derechos humanos. Nosotros nos fuimos un poquito más por la de derechos humanos por la información, ya que la parte de electoral había más información, pero era más complicada la investigación. Se nos hizo más fácil irnos por la parte de derechos humanos, ya que había tratados, había tesis, jurisprudencias, libros, y nos sirvió mucho la página oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sacamos bastante información oficial y relevante de los datos que tienen del 2022. Eso sí hay que mencionarlo, esa página, sus datos más recientes son los del 2022. Entonces, a nosotros se nos hizo, por eso escogimos el tema, ya que llevamos una clase exclusiva también de acciones de inconstitucionalidad, ya que tiene un amplio conocimiento, o sea, se pueden estudiar mucho de ese tema en concreto. El caso en concreto lo escogimos porque lo vimos, de hecho, en esa página, el abuso de la autoridad, que es un tema muy relevante hoy en día, y aunque hayan hecho una acción de inconstitucionalidad ante ese tema de abuso de autoridad, más específicamente en el asunto de revisiones de rutina, que legalmente no se pueden hacer, se siguen ejecutando hoy en día en México, y más en la Ciudad de México, que es de donde somos. Entonces, fue un problema que hay que erradicar de raíz, y creo que fue un primer paso muy importante esa acción de inconstitucionalidad que fue hecha en el 2018. Pero bueno, sin más que decir, hasta aquí mi compañero Javier y yo nos despedimos. Esperemos que tengan buena noche y hasta luego.